La Alemania nazi fue el Estado alemán entre 1933 y 1945, cuando fue liderado por Adolf Hitler y su partido nazi, quienes gobernaron a través de una dictadura totalitaria. El término Tercer Reich significa Tercer Reino o Tercer Imperio, y se refiere a la declaración nazi de que la Alemania nazi era la sucesora del Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Alemán. Este último tuvo lugar entre 1871 y 1918, terminando con la abdicación del Kaiser Wilhelm II. La vida en la Alemania nazi era dura. Aunque había poco desempleo, los trabajadores estaban sujetos a bajos salarios y malas condiciones. Se esperaba que las mujeres se quedaran en casa y tuvieran hijos, mientras que los propios niños eran adoctrinados con propaganda política tan pronto como ingresaban a la educación. Y por supuesto, muchos que no se ajustaban a las llamadas normas de la sociedad, ya fuera debido a su sexualidad, religión, etnia, raza, discapacidades, o su renuencia a luchar en la guerra, fueron castigados y perseguidos. Únase a nosotros en este documental mientras exploramos el auge y la caída del Tercer Reich de Alemania. Bienvenido a Guerras del Mundo. A finales de 1919, Adolf Hitler se unió al Partido Obrero Alemán o al Partido Obrero Alemán, un partido político de extrema derecha establecido después del final de la Primera Guerra Mundial. Aunque el partido duró poco más de un año, fue un importante trampolín para Hitler en su búsqueda de poder. Se volvió una figura prominente en el partido, incluso convirtiéndose en su líder tras amenazar con irse. Su partida no entusiasmaba a nadie, ya que era uno de los oradores más populares del partido y atraía atención y apoyo hacia este. El siguiente año, el grupo dejó su antiguo nombre y pasó a ser conocido como el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes o el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, aunque hoy simplemente se le conoce como el Partido Nazi. Aunque Hitler no aprobaba la inclusión del término socialista, ya que no se alineaba con su política, fue elegido para atraer a los ciudadanos de izquierdas y de la clase trabajadora. Inicialmente, el partido presumía de políticas e ideologías que se alineaban con la retórica anticapitalista y antiburguesa, pero generalmente era considerado un partido de derechas, y más tarde esos elementos más de izquierdas serían eliminados de la doctrina del partido y reemplazados por componentes proempresariales y de protección de la riqueza. Durante varios años, Hitler permaneció como el líder del partido nazi, pero en 1922 fue catapultado al escenario nacional cuando fue juzgado por llevar a cabo un golpe de Estado fallido en Baviera. Y aunque fue condenado a 5 años de prisión por el delito, solo cumplió 9 meses antes de ser liberado. Fue alrededor de este tiempo que escribió el ahora infame Mein Kampf, conocido en inglés como My Struggle, su manifiesto autobiográfico que sirvió como base para muchas políticas del partido nazi. Hitler aprovechó la oportunidad al salir de la prisión para comenzar a hacer campaña, haciendo uso de su recién adquirida fama. Él y su partido nazi abogaban por el anticomunismo, el antisemitismo, el ultranacionalismo y la destrucción total del Tratado de Versalles firmado al final de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue incansable en su campaña, en ese momento no se prestó mucha atención a Hitler y su partido nazi. No fue hasta el desplome de Wall Street en 1929 en los Estados Unidos que la economía alemana y su gente fueron arrojados a la crisis. Aprovechando los tiempos difíciles que los civiles en Alemania estaban enfrentando, Hitler comenzó a desaprobar enérgicamente al gobierno actual y criticó su falta de ayuda y preocupación por su gente. Fue por esta época que el Partido Comunista de Izquierdas de Alemania, o Partido Comunista de Alemania, comenzó a surgir, pidiendo una revolución, y como muchos ciudadanos temían al comunismo, optaron por apoyar al partido nazi en su lugar. Aunque Hitler se postuló para la presidencia en 1932, perdió ante Paul von Hindenburg. Aún así, mantuvo una fuerte base de apoyo, habiendo quedado en segundo lugar, y en los meses siguientes el partido nazi se convirtió en el partido más grande en el Reichstag, la cámara baja del Parlamento alemán. Al año siguiente, en enero de 1933, Hitler fue nombrado nuevo canciller de Alemania, y en los meses posteriores se puso a trabajar para acumular tanto poder como le fuera posible. Menos de un mes después de ser nombrado canciller, el Reichstag fue incendiado. Hitler responsabilizó a los comunistas por el incendio del Reichstag y presionó a von Hindenburg
para promulgar un decreto que recortó muchas de las libertades civiles que los alemanes habían disfrutado antes. Además de limitar las libertades civiles como la protesta, la libertad de expresión y de prensa y el secreto de correspondencia, no se emitió una directriz escrita junto con el decreto, lo que significa que dependía del gobierno interpretar e implementar las reglas como considerara adecuado. Permitió al gobierno asumir poderes previamente reservados para los estados federales e introdujo duras penas por delitos específicos, incluyendo la pena de muerte por incendiar edificios públicos. El decreto inevitablemente devastó al Partido Comunista de Alemania. En algunas regiones de Alemania se prohibió la prensa, las reuniones y las manifestaciones comunistas. Incluso detuvieron a los líderes del partido. Mientras tanto, en Prusia, las detenciones de miembros del Partido Comunista de Alemania eran comunes, con miles de líderes siendo encarcelados solo días después del incendio. En las 2 semanas siguientes a la publicación del decreto del incendio del Reichstag, el número total de arrestos en Prusia fue de 10.000. Después de la introducción del decreto, Hitler comenzó a eliminar a cualquiera que considerara una amenaza para su carrera política, y presionó para que se implementaran medidas más duras cuando se tratara de deshacerse de sus rivales. Y así llegó la Ley Habilitante de 1933, una ley que otorgaba al gabinete alemán, y específicamente al canciller, el poder de hacer y aplicar leyes sin necesidad de que éstas fueran aprobadas y supervisadas por el Reichstag o el presidente von Hindenburg. De manera efectiva, esto permitió a Hitler evitar los controles y equilibrios que estaban diseñados para prevenir que un político prominente, como él, abusara de su poder. El siguiente mes, en abril de 1933, Hitler construyó el primer campo de concentración en Dachau. Primero, estaba destinado a ser usado para sus oponentes políticos, incluyendo comunistas y socialdemócratas, aunque luego delincuentes, invasores extranjeros y judíos fueron todos enviados al campo. Después de ese mismo mes, se aprobó la Ley para la Restauración de los Servicios Civiles Profesionales. Se considera que este acto es uno de los primeros ejemplos de la legislación severamente racista y antisemita por la cual el partido nazi era famoso, y buscaba remover a individuos judíos y no arios de los roles de servicio civil. Muchos fueron forzados a jubilarse, pero algunos, principalmente aquellos con lazos comunistas, fueron despedidos totalmente. No se les permitió ocupar puestos como maestros, jueces, abogados, médicos, profesores o cualquier rol dentro del gobierno. En mayo, las oficinas sindicales fueron demolidas, los líderes arrestados y los sindicatos obligados a disolverse. En los meses siguientes, Hitler hizo todo lo que pudo para disuadir y desbandar a sus oponentes políticos, gran parte de lo cual hizo por la fuerza. En mayo, ordenó la confiscación de los bienes de los socialdemócratas y el partido fue prohibido el mes siguiente. Más tarde, en junio, hizo allanar las oficinas del Partido Nacional del Pueblo Alemán, y el partido se disolvió el 29 de junio. En julio, Alemania se convirtió en un estado unipartidista después de que se aprobó la ley contra la formación de partidos, que establecía que solo el partido nazi era el partido legal en Alemania. Se prohibió la creación de nuevos partidos y se ilegalizaron los existentes. Las elecciones durante los próximos 5 años fueron controladas estrictamente por los nazis, quienes solo permitieron que se eligieran miembros de su propio partido e independientes selectos. El Reichstag abdicó de sus responsabilidades democráticas aproximadamente en este momento. Hitler no ascendió al poder solo. Además de contar con el respaldo de sus despiadados miembros del partido nazi, también hizo un gran uso de la Sturmabteilung, también conocida como SA, o camisas pardas o Stormtroopers. Este grupo paramilitar fue oficialmente fundado en 1921 para ayudar a proteger a los nazis mientras aparecían en público en mítines y asambleas, para interrumpir las reuniones de oponentes políticos y para luchar contra las unidades paramilitares de otros partidos, incluida la unidad del Partido Comunista de Alemania llamada Roter Frontkämpferbund. Inicialmente, la SA actuó de manera informal, con el grupo comenzando como una unidad paramilitar voluntaria, pero a principios de 1920, durante una asamblea de alrededor de 2.000 personas, en la que Hitler discutió el programa de 25 puntos del partido nazi, tuvo problemas con los abucheadores y manifestantes. Como resultado, la SA intervino, utilizando porras de goma para expulsar a los disidentes del lugar.
Se establecieron al año siguiente como un grupo oficial y durante el tiempo de Hitler en la política se usaron para intimidar, destruir y difundir miedo entre cualquiera que él viera como una amenaza. En agosto de 1934 murió el presidente von Hindenburg y Hitler aprovechó la oportunidad para hacerse cargo, convirtiéndose en el F-Führer de Alemania. Apenas 2 meses antes había escrito a un corresponsal británico, cito, «Con el riesgo de parecer que hablo tonterías, te digo que el movimiento nacionalsocialista continuará durante 1000 años. No olvides cómo la gente se reía de mí hace 15 años cuando declaré que algún día gobernaría Alemania. Ahora se ríen de forma igual de tonta cuando declaro que me mantendré en el poder». Hitler veía la estructura del gobierno de Alemania como una pirámide. Él estaba en la cima y los demás eran sus subordinados. En lugar de permitir que la gente votara sobre las posiciones del partido, los comandantes y otros líderes generalmente eran nombrados por otros altos funcionarios nazis, así como por el propio Hitler. A menudo, la propaganda retrataba a Hitler como un líder heroico e idealizado, que resolvería los problemas del pueblo común utilizando su vasto conocimiento y habilidades infalibles. También era un orador público extremadamente talentoso, con el historiador Roger Gill observando, cito, «Sus emotivos discursos capturaron las mentes y corazones de un gran número del pueblo alemán. Prácticamente hipnotizó a sus audiencias». Fin de la cita. Aunque Hitler esperaba que sus funcionarios designados le informaran y siguieran las políticas generales que había establecido, también esperaba que tomaran sus propias iniciativas al tratar situaciones y tomaran decisiones que le ayudarían en sus objetivos para Alemania. Posiblemente para evitar levantamientos, a menudo enfrentaba a sus líderes entre sí y fomentaba un ambiente de trabajo de desconfianza y lucha interna, dando órdenes contradictorias a los subordinados y haciendo que su trabajo se superpusiera, lo que a menudo llevaba a conflictos entre ellos. En 1934, Hitler introdujo la ley sobre el jefe de Estado del Reich alemán, un estatuto que unía la posición anterior de Hitler como canciller con la del presidente del Reich, lo que significaba que él tenía los poderes de ambos. También significaba que la única persona que podía destituir a Hitler de su posición era el mismo Hitler. Poco después de la toma de poder de Hitler, se obligó a los funcionarios públicos y a los miembros del ejército a jurar lealtad y obediencia incondicional, no a su país, sino al Führer. Se posicionó de tal manera que su palabra se consideraba más importante que la ley. Cualquier acto que él había sancionado, incluyendo el asesinato, era legal, aunque el asesinato aún se consideraba un delito por otro lado. Muchas leyes siguieron vigentes tras su ascenso al poder, aunque los tribunales empezaron a dictar más penas de muerte que antes. Aquellos condenados por múltiples delitos, incluso si eran menores, podrían verse en prisión por el resto de sus vidas, y miles de delincuentes menores como ladrones y trabajadores sexuales fueron encarcelados sin un juicio. Hitler estableció el Tribunal del Pueblo en 1934, después de disgustarse por el resultado del juicio de Leipzig. En julio de 1933, 5 personas fueron acusadas de cometer el incendio del Reichstag en febrero, y el juicio de Leipzig, que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de ese año, se celebró en el Tribunal Supremo del Reich. El 23 de diciembre, se declaró que aunque los jueces creían que había una conspiración comunista para incendiar el Reichstag, no había suficientes pruebas para conectar a 4 de los 5 acusados con el ataque incendiario. Como resultado, solo el ciudadano holandés Marinus van der Lubbe fue condenado por el delito y sentenciado a muerte. Fue ejecutado el 10 de enero de 1934. Se entregó a la Corte Popular una serie completa de delitos para tratar, incluidos pero no limitados al derrotismo, traición y mercado negro, pero a menudo abordaba incluso asuntos más nimios como burlarse del F-Führer o existir como comunista. Delitos como el anterior se referían como la desintegración de la capacidad defensiva, y por lo tanto, aquellos acusados fueron fuertemente penalizados y condenados a muerte. Se sabía que el tribunal concluía el juicio rápidamente, a menudo sin que se presentaran pruebas o argumentos de ninguna de las partes, mientras que el presidente del tribunal, Roland Freisler, actuaba como fiscal. La defensa nunca le opuso resistencia y casi nunca estuvo de su lado.
Ignoró el procedimiento adecuado y los estándares de ley y justicia, y muchos lo refieren hoy en día como un tribunal de pacotilla. Durante el régimen nazi, todos los abogados debían afiliarse a la Asociación de Abogados Nazis, lo que permitía su control. Y estos cambios en el sistema judicial significaron que las tasas de criminalidad bajaron, mientras que el número de delitos que llevaban la pena de muerte pasó de solo 3 a 46. Incluso los liberados de prisión a menudo no podían regresar a casa. En su lugar, fueron trasladados a campos de concentración, reforzando las decisiones tomadas por el tribunal y ayudando en la investigación de supuestos delitos, estaba la Gestapo, la fuerza policial secreta de Alemania que fue creada por Hermann Göring, una de las figuras más prominentes y poderosas del partido nazi, en 1933. La Gestapo fue una de las unidades más brutales y violentas de Hitler, conocida por haber cometido horrores y atrocidades generalizadas durante su existencia. La Gestapo a menudo se centraba en los opositores políticos, disidentes, criminales, así como en aquellos que no se ajustaban a las normas sociales, como los homosexuales y los discapacitados, así como las personas romaní y judías. Aquellos arrestados por la Gestapo a menudo eran sometidos a abusos y colocados en campos de concentración sin un debido proceso, y se sabía que la unidad vigilaba a la población alemana en busca de tales personas, aunque el miedo que infundían en el pueblo alemán a menudo promovían a los ciudadanos a denunciarse entre ellos. Y grupos de oposición juveniles como la Rosa Blanca, los Piratas Eidlewis y la Juventud Swing fueron todos colocados bajo la observación de la Gestapo, y eventualmente muchos de sus miembros y líderes fueron arrestados y condenados a muerte o enviados a vivir en campos de concentración. Durante mediados a finales de los años 30, la Gestapo infiltró muchos grupos de resistencia y colocó a sus miembros en campos de concentración como forma de detención protectora, ya que no había defensa legal para tal cosa. Además de infundir miedo a su pueblo, el partido nazi trabajó duro para difundir su odio y fanatismo a través de la propaganda y las leyes. Como bien sabemos, el racismo y el antisemitismo fueron pilares básicos del dogma del partido, con los nazis creyendo que la raza maestra superior era la raza aria, efectivamente personas alemanas blancas cuyas raíces se podían rastrear hasta la Europa del siglo XVIII o XIX. Aquellos que no se ajustaban a este estándar, incluyendo personas judías, negras y romaníes, no eran consideradas de la llamada raza aria, ya que los nazis las consideraban no europeas. Los nazis creían que las razas inferiores habían infiltrado la sociedad y eran responsables de la explotación y represión de la raza aria. En septiembre de 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg, que prohibían las relaciones físicas y románticas, incluido el matrimonio, entre arios y judíos, aunque las leyes luego se extendieron para incluir a cualquiera que se considerara no ario, incluyendo a personas negras y romaníes. Las leyes también establecían que las mujeres menores de 45 años no podían ser empleadas por hogares judíos, mientras que otra ley, la Ley de Ciudadanía del Reich, observaba que solo aquellos de sangre alemana o relacionada podían ser ciudadanos. Para probar la ciudadanía, los alemanes se vieron obligados a pasar por un largo proceso de rastrear su ascendencia hasta el siglo XIX, con muchos contratando genealogistas para revisar los registros oficiales y adquirir la documentación necesaria. Una vez completado, se presentó la documentación relevante a la oficina del Reich para su revisión de parentesco. Además, se podía revocar o negar la ciudadanía a cualquiera que no apoyara lo suficiente al régimen nazi. Aunque aquellos considerados no arios fueron perseguidos, frecuentemente eran las familias, individuos y negocios judíos quienes sufrían más bajo la dictadura de Hitler, y sus ataques contra la comunidad judía fueron prácticamente instantáneos después del decreto del incendio del Reichstag y la ley habilitante de 1933. En marzo de ese año, la SA atacó varios negocios y sinagogas judías, y un mes después, el 1 de abril, Hitler declaró un boicot nacional a los negocios judíos. A los negocios judíos se les prohibió hacer publicidad y acceder a contratos gubernamentales, mientras las ciudades alemanas comenzaron a colocar carteles indicando que no se permitía el ingreso a los judíos. Como se mencionó anteriormente, la ley para la restauración del servicio civil profesional se aprobó más tarde ese mismo mes, y entró en vigor una legislación similar poco después, la cual obligó a más personas judías a abandonar aún más roles profesionales.
Aquellos con incluso un padre o abuelo judío se consideraban no arios y se les presionaba para que abandonaran el país de forma voluntaria. En 1938, las cosas se intensificaron bruscamente cuando el 7 de noviembre, Herschel Greenspan, un adolescente judío, disparó y mató a un miembro del partido nazi y diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores llamado Ernst von Rath. Herschel y su familia judía habían enfrentado grandes dificultades desde que Hitler tomó el poder, como muchas otras familias. Su padre perdió su negocio, sus hermanos perdieron sus trabajos, y para el momento del asesinato en 1938, acababa de enterarse de que sus padres habían sido forzadamente desalojados de su hogar y enviados a Spončin, un campo de concentración en la frontera con Polonia. Después del asesinato, los nazis instigaron un disturbio, donde la SA dañó y destruyó sinagogas, escuelas, hogares y otras propiedades judías a lo largo del país. Mientras que al menos 91 judíos alemanes fueron asesinados, se estima que más de 600 individuos judíos se quitaron su propia vida después. Este episodio de pesadilla se llamaría luego la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht, derivando su nombre del hecho de que al día siguiente el cristal hecho añicos cubría las carreteras y aceras debido al extenso daño causado a los edificios. Las SA fueron ayudadas por civiles, así como por miembros de la juventud de Hitler, y en última instancia fueron destruidas alrededor de 267 sinagogas, más de 7.000 negocios fueron arruinados, y alrededor de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Sobre la atrocidad, el periódico británico The Times escribió el 11 de noviembre. Ningún propagandista extranjero, empeñado en denigrar a Alemania ante el mundo, podría superar el relato de quemas y palizas, de ataques despreciables a personas indefensas e inocentes que deshonraron a ese país ayer. Fin de la cita. En los meses posteriores, los judíos se volvieron prisioneros aún fuera de los campos de concentración. Se les prohibió conducir automóviles, trabajar, tener negocios, visitar el cine o la biblioteca, poseer armas y asistir a la escuela. Se multó a la comunidad judía en su totalidad con 1.000 millones de marcos para pagar los daños y se les ordenó entregar cualquier indemnización de seguros que recibieran por daños a su propiedad. Para 1939, alrededor de 250.000 de los 437.000 judíos que vivían en Alemania habían abandonado el país. Otro programa horroroso, introducido por el régimen nazi, fue la Acción T4, que promovía la eutanasia de los discapacitados. Se trajeron médicos especialmente seleccionados para elegir a pacientes que se consideraban incurablemente enfermos después del examen médico más crítico, y luego matar a los pacientes dándoles una muerte piadosa. Entre septiembre de 1939 y septiembre de 1945, entre 275.000 y 300.000 personas fueron asesinadas en hospitales psiquiátricos en Alemania, Austria, Polonia ocupada y lo que entonces se conocía como el Protectorado de Bohemia y Moravia, la Chechenia actual. Cerca de la mitad de los asesinados fueron sacados de asilos de la Iglesia, usualmente con el visto bueno de las autoridades institucionales. Antes del inicio de la Acción T4, alrededor de 400.000 personas fueron esterilizadas forzosamente, siguiendo la Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Genéticas, que se promulgó el 14 de julio de 1933 en Mindahe. La mitad de estas 400.000 personas fueron consideradas deficientes mentales, pero otras fueron vistas como impuras o tener algún tipo de comportamiento desviado. El régimen nazi consideró indeseables y prohibió tener hijos a trabajadoras sexuales, personas sin hogar, criminales y aquellos que vivían en la pobreza. Muchos ciudadanos alemanes habían apoyado a los nazis al principio debido a sus promesas de crear un futuro más brillante y próspero para todo un país de personas, cuya economía había sido devastada por el colapso de Wall Street en 1929. El mismo Hitler buscó minimizar el desempleo y estaba interesado en establecer a Alemania como un país autosuficiente. Para 1939 había logrado una de esas cosas. Había muy poco desempleo en el país en ese momento. Ayudó a mejorar las tasas de empleo construyendo hospitales, escuelas y otros edificios públicos como el Estadio Olímpico de 1936.
mientras que la construcción de autopistas empleó a más de 80.000 hombres. De manera similar, comenzó a reconstruir el ejército de Alemania, a pesar de que violaba el Tratado de Versalles, lo que creó millones de empleos. En 1934, les dijo a sus líderes militares que el rearme debería completarse para 1942. Esto se debía a que, como parte de su política exterior, Hitler deseaba lograr el Lebensraum, término utilizado para describir su deseo de que el pueblo alemán adquiriera más espacio vital mediante la toma forzada de territorio del este. El concepto de Lebensraum se basaba en las creencias e ideologías racistas de Hitler, incluyendo la supuesta superioridad de la raza aria. En 1935, anunció la creación de la Fuerza Aérea y añadió que más de 500.000 de hombres estaban siendo añadidos a las Fuerzas Armadas alemanas. El acuerdo naval anglo-alemán, más tarde ese año, permitió a Alemania comenzar a construir su propia flota naval. Además, como Hitler era un firme creyente de que las mujeres debían ser amas de casa y portadoras de hijos, se aseguró de que los hombres tuvieran empleos estables que pudieran mantener a las familias en crecimiento. Introdujo el Servicio Nacional de Trabajo para hombres entre 18 y 25 años, que los vio ayudar a construir los edificios públicos y carreteras mencionados anteriormente, y también reclutó a jóvenes en el ejército. Aunque las tasas de desempleo fueron increíblemente bajas durante el tiempo de Hitler en el poder, vale la pena señalar que estas estadísticas no incluyen varios grupos, como los judíos que fueron desempleados y trasladados a campos de concentración, las mujeres que fueron obligadas a abandonar sus trabajos para quedarse en casa, y los hombres que formaban parte del ejército. Mientras que quienes trabajaban en las industrias armamentistas prosperaron bajo el régimen nazi, con los gerentes viendo un aumento salarial del 50%, aquellos fuera de dichas industrias tuvieron dificultades. Los salarios cayeron, las horas de trabajo aumentaron, el número de accidentes graves en los lugares de trabajo aumentó y los empleados corrían el riesgo de ser incluidos en la lista negra si intentaban sindicalizarse o simplemente pedían mejores salarios o condiciones de trabajo. Las mujeres bajo el régimen nazi eran consideradas poco más que máquinas de hacer bebés, ya que Hitler quería aumentar la población aria. En un punto, incluso permitió que mujeres se ofrecieran para tener un bebé de un miembro de las SS. Para incentivar a las mujeres a establecerse e incrementar las posibilidades de que las parejas tuvieran hijos, introdujo la Ley de Estímulo al Matrimonio, que permitía a los recién casados recibir un préstamo de 1.000 marcos y conservar 250 marcos por cada hijo que tuvieran. Las madres que tenían un gran número de hijos eran premiadas con la Cruz de Madre, mientras que se desalentaba fuertemente a las mujeres en general de trabajar, y eventualmente se introdujo la ley para la reducción del desempleo, incentivando financieramente a las mujeres a quedarse en casa. Las mujeres no fueron reclutadas en el ejército hasta 1943, 2 años antes del final de la guerra. Notablemente, ni siquiera las jóvenes podían escapar de la indoctrinación de roles de género tradicionales, ya que mientras los niños tenían el programa de juventud hitleriana que les enseñaba cómo mantenerse en forma y disparar un rifle, las jóvenes tenían la Liga de Chicas Alemanas que les enseñaba a cocinar y coser. Sin embargo, tanto a las niñas como a los niños se les enseñó un currículo alterado en la escuela que se centraba en adoctrinarlos con las creencias nazis. Sus lecciones de historia incluían cómo el partido llegó al poder, mientras que biología implicaba aprender sobre eugenesia y pseudociencia. Incluso se les enseñaba a los niños una nueva asignatura, estudio racial e ideología, que se centraba en los ideales arios con un lado de antisemitismo. Hitler y los nazis buscaban controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos alemanes, y la propaganda y la censura del periodismo constituyeron una gran parte de eso. Joseph Goebbels dirigía el departamento gubernamental responsable de tales actividades, el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda. Además de hacer de los nazis y Hitler una parte de la vida cotidiana al tener las banderas nazis desplegadas por todo el país, junto con fotos del Führer, Goebbels se aseguró de que todos los medios de comunicación estuvieran controlados por el partido, limitando las historias que podían imprimir, más a menudo que no solo aquellas que mostraban a Hitler y a los nazis de una manera favorable. Asimismo, la Corporación de Radiodifusión del Reich, dirigida por Goebbels, era la única estación de radio disponible en ese tiempo. Además de eso, los nazis celebraban manifestaciones regulares para que el público mostrara su apoyo, mientras que los Juegos Olímpicos de 1936 se utilizaron para mostrar la supuesta superioridad de la raza aria.
Los altavoces en las calles se utilizaban para entregar mensajes de apoyo al régimen, y el control nazi era tan estricto que incluso se extendía al arte y la cultura. El arte moderno era considerado degenerado por Hitler, por lo que más de 6.500 obras fueron retiradas de la exposición pública, mientras que las películas que se mostraban en Alemania solo se hacían si servían al propósito de ser una propaganda útil. Los nazis eventualmente tomaron control de la producción y distribución de películas, estableciendo una escuela para cineastas políticamente leales al partido. Se prohibió la música clásica de compositores judíos, pero se promovió fuertemente las obras de compositores alemanes. La música jazz también era considerada un rotundo no por los nazis, y el régimen era muy estricto acerca de qué libros se permitía obtener y ver al público. En 1933, quemaron miles de libros que se consideraban representaban ideologías que no se alineaban con las de los nazis, incluyendo aquellos escritos por pacifistas, anarquistas, socialistas, sexólogos, comunistas e individuos judíos. Estas quema de libros permitieron un ataque al Instituto de Ciencia Sexual, una fundación sin fines de lucro con sede en Berlín, que fue el primer centro de investigación de sexología en el mundo y estaba dirigido por Magnus Hirschfeld. Estas quemas de libros incluyeron el trabajo de Magnus y los archivos del instituto. En mayo de 1933, Hitler anunció que aceptaría una oferta del presidente estadounidense Franklin 500 Roosevelt para el desarme militar, pero solo bajo la condición de que el resto de Europa hiciera lo mismo. Cuando no lograron cumplir con esta tarea esencialmente imposible, Hitler retiró a Alemania de la Conferencia de Desarme Mundial y de la Liga de Naciones. Afirmó que las propuestas de desarme eran injustas, ya que solo se aplicaban a Alemania. A menudo hablaba de anhelar la paz mundial e incluso firmó un pacto de no agresión con Polonia en enero de 1934, utilizándolo para respaldar sus afirmaciones de que no tenía interés en la guerra. Además, cuando ese mismo año comenzó un levantamiento nazi en Austria, pero finalmente fracasó, él renegó del plan y envió a sus hombres a Viena para reparar las relaciones. A finales de los años 30, Hitler estuvo muy ocupado con sus diversas relaciones internacionales. En los meses siguientes a la firma del Acuerdo Naval Anglo-Alemán, en junio de 1935, estalló la Segunda Guerra Ítalo-Etíope, en la cual la Alemania nazi suministró armas y suministros a Etiopía. Alemania apoyó a Etiopía sobre Italia, debido a los repetidos rechazos de Italia al deseo de Alemania de anexar Austria. La guerra fue agotadora para Italia y finalmente llevó al país a depender económicamente de Alemania. Además, Italia redujo su intervención en los planes de Hitler para Austria. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 también permitió a Hitler establecer mejores relaciones con Benito Mussolini, el dictador de Italia, y en octubre de ese año, ambos países formaron una coalición llamada Eje Roma-Berlín. También utilizó la Guerra Civil Española para redoblar su campaña anticomunista, y en 1937, Alemania, Italia y Japón entraron en el Pacto Anticomintern, un acuerdo anticomunista que los japoneses creían que sería una alianza contra la Unión Soviética. Pero en 1940, los tres países firmaron el Pacto de Berlín, que identificó a los Estados Unidos como la principal amenaza en lugar de los soviéticos. Con el paso de los años, la Alemania nazi intentó anexar Austria y obligarles a caer bajo el dominio alemán, pero no fue hasta 1938 que los nazis lograron tal hazaña. A principios de ese año, el canciller austriaco Kurt von Schuschnigg se reunió con Hitler para intentar reafirmar la independencia de Austria. Pero la reunión no salió como estaba planeado, y el 9 de marzo convocó a una votación para determinar si la gente de Austria deseaba o no que su país fuera anexado. Sin embargo, antes de que pudiera realizarse la votación, von Schuschnigg cedió ante la presión ejercida por el partido nazi, y finalmente renunció. Según informes, mientras estaba bajo coacción de los nazis y como parte de su discurso de renuncia, pidió a las fuerzas austriacas que cumplieran con un avance alemán hacia el país. Al día siguiente, el 12 de marzo, Hitler y sus hombres entraron al país donde fueron recibidos con admiración y entusiasmo. La anexión de Austria se completó el 13 de marzo, después de que se nombró un nuevo gobierno nazi. Por su parte, von Schuschnigg
fue encarcelado tras su renuncia. Al año siguiente, Alemania invadió Checoslovaquia y el 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, aunque se le dijo que si Alemania no se retiraba, Gran Bretaña y Francia declararían la guerra. Los hombres de Hitler finalmente permanecieron y la invasión continuó. 2 días después, Gran Bretaña declaró la guerra. El 29 de abril de 1945, miembros del ejército de los Estados Unidos entraron en Dachau, el campo de concentración más antiguo, sorprendidos al encontrar miles de prisioneros demacrados que habían sido abandonados. Para cuando el campo fue liberado, Italia había caído y las cosas parecían sombrías para Hitler y los nazis. Era inevitable. Al día siguiente, Hitler se quitó la vida en el búnker subterráneo en el que se había refugiado en Berlín. En los 2 años antes de la muerte de Hitler y el fin de la guerra, estaba claro que la Alemania nazi se derrumbaría bajo la fuerza de las potencias aliadas. Sus propios hombres habían intentado desalojarlo del poder para poder negociar un mejor trato para ellos mismos, pero los intentos de asesinato fallidos solo llevó al Führer a redoblar sus esfuerzos, lo que lo condujo a ejecutar a más de 4.000 de sus propios hombres. Tras la derrota de Hitler y la Alemania nazi, los combates prosiguieron en Japón. No sería hasta el 2 de septiembre que el general estadounidense Douglas MacArthur aceptó la rendición formal del país. La Segunda Guerra Mundial terminó después de 6 agotadores años y costó la vida de entre 60 y 80 millones de personas, alrededor del 3% de la población mundial total, un número sin precedentes. La gran mayoría de estas muertes fueron de civiles, muchos de los cuales murieron en campos de concentración, incluyendo a los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto. También se causaron 27 millones de muertes solo en la Unión Soviética. Muchos ciudadanos alemanes quedaron profundamente marcados emocional y psicológicamente después de la guerra. Hitler les prometió riqueza y poder, pero gran parte del país quedó reducido a escombros, seguido de una hambruna generalizada. Además de la destrucción de gran parte del país, Alemania también perdió alrededor de 1/4 de su territorio prebélico, incluyendo las regiones de Pomerania y Prusia Oriental. Esta última fue dividida entre la Unión Soviética y Polonia, y 9 millones de personas fueron desplazadas después de la expulsión sistemática de alemanes de estas áreas. Los poderes aliados comenzaron a organizar juicios por crímenes de guerra en los meses posteriores al final de la guerra, el primero de los cuales tuvo lugar fue los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. Estos juicios tenían como objetivo responsabilizar a los nazis, prominentes por las atrocidades que cometieron durante el conflicto, con el Tribunal Militar Internacional supervisando y juzgando a 22 de los líderes del partido sobrevivientes, así como a 6 organizaciones alemanas. Los acusados incluían figuras notables de los nazis como Hermann Göring, jefe de la Gestapo y mano derecha de Hitler durante un tiempo, Rudolf Hess, que había sido el Subführer de Hitler hasta 1941 cuando voló al Reino Unido e intentó negociar la paz con el gobierno británico, y Hans Fritzsche, jefe de la División de Noticias del Ministerio de Iluminación Pública y Propaganda. Todos menos 3 de los hombres acusados fueron encontrados culpables y 12 fueron condenados a muerte. Se llevaron a cabo más juicios de Nuremberg entre 1946 y 1949, que presentaron 489 casos de los 3.887 investigados por los aliados. Los juicios resultantes vieron las condenas de más de 1.400 nazis, 297 de los cuales fueron condenados a muerte. Aproximadamente el 65% de las sentencias de muerte fueron ejecutadas. Polonia también fue activa en la persecución de funcionarios alemanes por crímenes de guerra, y finalmente procesaron a 673 de los 789 miembros del personal que trabajaban en Auschwitz. A pesar de los esfuerzos por hacer responsables a los oficiales nazis, muchas figuras prominentes escaparon de la justicia. Adolf Eichmann fue considerado en un punto el nazi más buscado del mundo debido a sus enormes contribuciones a la solución final de Hitler, la última etapa del Holocausto en general. Eichmann ayudó enormemente en la identificación de judíos y su transporte a Auschwitz, así como a otros campos de concentración.
En 1960, Eichmann fue capturado por agentes del Mossad israelí y declarado culpable después de un juicio de 4 meses. Fue condenado a muerte y fue ahorcado el 31 de mayo de 1962. Josef Mengele, terriblemente apodado el Ángel de la Muerte, fue otra figura nazi importante que finalmente huyó de Alemania. Se sabía que realizaba experimentos aterradores en sus pacientes en Auschwitz, a menudo utilizando mujeres, gemelos, niños y personas con discapacidades como conejillos de indias humanos. Se escondió en Alemania durante 3 años antes de eventualmente abrirse camino a Argentina, donde se volvió a casar y era dueño de una tienda de equipos mecánicos. Desapareció después de que capturaron a Eichmann, y una solicitud de extradición de Alemania Occidental fue enviada a las autoridades argentinas, quienes declararon que era necesaria una revisión, bloqueando efectivamente la extradición. A pesar de la persecución de los cazadores de nazis, murió en 1979 en Brasil, pero su muerte no se verificó hasta 1985, 6 años después. Alrededor del 10% de la población alemana fue, en un momento u otro, miembro del partido nazi o de un grupo adyacente al nazi, como el Frente Alemán del Trabajo, que contaba con 25 millones de miembros, o la Organización de Bienestar del Pueblo Nacional Socialista, que contaba con 17 millones de miembros. Tras el colapso del Tercer Reich, las potencias aliadas establecieron la iniciativa de desnazificación, en un intento de erradicar tanto la sociedad alemana como la austriaca de la ideología nazi. Además de detener y acusar a los líderes y funcionarios del partido nazi, los miembros de las SS también fueron responsabilizados y destituidos de sus puestos de poder. Aunque el proyecto inicial iba a ser ayudado por las fuerzas aliadas, finalmente cedieron el poder a Alemania a finales de los años 40 y para 1951 la iniciativa había sido abolida. Al inicio del programa, el entusiasmo y el deseo de ser exhaustivos eran altos. Pero el nazismo había permeado tan profundamente la sociedad alemana que era una tarea imposible investigar a millones de individuos, determinar en qué actividades habían participado y hacerlos legalmente responsables. Aunque el compromiso con el programa pronto se debilitó, los aliados lograron algún nivel de desnazificación, como purgar las publicaciones nazis de las bibliotecas alemanas, prohibir el símbolo de la esvástica, otros emblemas nazis y el propio partido nazi, y pedir a los ciudadanos alemanes que llenaran cuestionarios sobre su participación en el nazismo. Incluso los ex-nazis, incluyendo a los partidarios civiles, fueron llevados a campos de concentración, fosas comunes o forzados a ver videoclips sobre las horribles condiciones que soportaban los prisioneros. Se repartieron carteles impresos de cadáveres en el verano de 1945, leyendo, diciendo, «Estas atrocidades, tu culpa», o «Tú eres culpable de esto». Otra razón por la que se redujo la iniciativa de desnazificación fue debido a la inminente Guerra Fría, en la que Estados Unidos y Gran Bretaña creían que Alemania Occidental podría ser un aliado clave y no querían ofender a la población. Según se informa, esto permitió que algunas figuras del antiguo partido nazi continuaran en puestos de poder, particularmente en Alemania Occidental, donde el proceso de desnazificación era muy mal visto. Sin embargo, fue mucho más apreciado en Alemania Oriental, donde se consideró una parte clave para ayudar a la sociedad a cambiar a una perspectiva más socialista y de izquierdas. Los críticos modernos de Estados Unidos del programa lo llamaron una caza de brujas contraproducente y un fracaso total. Después del fin de la desnazificación, se promulgaron varias leyes de amnistía, las cuales afectaron a más de 790,000 personas. Aquellos con sentencias leves, incluyendo miembros de la SA, SS y otros miembros de bajo rango del partido nazi, finalmente fueron perdonados. Debido a estas concesiones, muchos ex miembros del partido nazi se reintegraron al sistema político. En 1957, el 77% de los altos funcionarios del Ministerio de Justicia alemán eran todos ex-nazis. Sin embargo, después de la guerra, expresar apoyo, simpatías o creencias nazis era mal visto, y aquellos que expresaban tales sentimientos se encontraban perdiendo sus trabajos y siendo marginados de la sociedad. Muchos civiles alemanes sintieron una sensación de culpa comunitaria, incluso si no participaron directamente en la guerra o en las numerosas atrocidades de los nazis. Durante más de una década, Adolf Hitler había defendido su retórica de odio y aseguró al pueblo alemán que el Tercer Reich duraría 1000 años. En lugar de eso,
se derrumbó y cayó en solo una fracción de ese tiempo.